Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jace y en el vídeo de hoy vamos a seguir avanzando en el conocimiento de un juego que se ha anunciado ya para global y que yo estoy jugando un poco de manera strangis en la versión de Japón, pero la verdad es que no me entero de nada porque ya veis que los menús están todos en ese idioma y no he encontrado manera de ponerlo al inglés. Estamos hablando del juego Haikyuu Fly High. La verdad es que tiene una pinta extraordinaria. Estoy deseando ya que llegue para poder crear contenido de este juego y que haya una buena comunidad alrededor de él. La verdad es que he tenido muy buena acogida el vídeo donde presentaba algunas de las cuestiones del juego y hablamos del preregistro, y simplemente quería traeros un poquito más de lo que es el juego y sus mecánicas para que lo vayáis comprendiendo. Yo he ido jugando un poquito más. Ya sé cómo funcionan algunas de las habilidades de los personajes. Ya sabéis que tenemos algunos pues que van a hacer cosas específicas dentro del campo, como la recepción, como la colocación o como los remates. Por eso van saliendo distintos personajes en los distintos banners con distintas habilidades. Luego vamos a hablar un poquito de eso. Pero veis aquí que nosotros vamos a conformar nuestra alineación. Van a tener cada uno de los personajes, dependiendo del nivel que tengan y las habilidades que hayamos desbloqueado o subido, pues una calificación. Ahí veis que los tengo con 2300 puntos, nivel 37, que sería mi mejor personaje. Luego, pues dependiendo de cada una de las facetas del juego, va a estar más arriba o más abajo. Y bueno, pues luego veis que tiene una serie de habilidades. Sobre esto quería comentaros un poquito hoy cómo funciona el juego en este sentido. Veis que aquí nos aparecen 4 habilidades, cada una de ellas pues es obviamente una cosa, y algunas van a afectar al propio personaje y algunas son habilidades pasivas para todo el equipo, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a ir a esta segunda habilidad, la que sería de recepción, y os voy a leer lo que sería la traducción de esta habilidad. Nos diría en este apartado del juego: Iwaizumi Hajime realiza una recepción con el poder de recibir por 120. ¿No? Lo que estaría diciendo es que Hajime va a tener una capacidad de recepción con esta voluntad inquebrantable, que se llama así, de un porcentaje, ¿no? Para que sea perfecto, para que tenga éxito y que para que nosotros podamos avanzar en la jugada. Tendría esta, por ejemplo, otra a nivel 1, que lo que nos dice es que Hajime realiza un poderoso golpe con el poder del golpe poderoso por 240%. Si esta jugada es buena, el poder se incrementará en un golpe poderoso adicional de un 15%, ¿no? Para tener éxito y para poder marcar un tanto. Es así como funcionan un poco las habilidades. Hay algunas que tienen que ver con los propios personajes y otras que tienen que ver con el equipo como tal. Hay algunas recomendaciones sobre formaciones buenas para utilizar con los personajes, y ya veis que bueno, pues aquí es como vamos a subir a los personajes. Ya os enseñé ayer que nosotros vamos a tener que gastar experiencia para subir a los personajes en nivel 20, luego nivel 40 nos va a pedir unos personajes luego para desbloquear el siguiente nivel. Esto, si habéis jugado otros juegos como Capitán Tsubasa Ace, es muy parecido, por decir prácticamente igual. Aquí estarían sus habilidades, tanto activas como pasivas, ya os digo. Y luego tendríamos cómo subir sus habilidades. Necesitaríamos dupes de los personajes que iríamos colocando, y en esta ruletita pues iría desbloqueando una aleatoria. Nosotros no podemos elegir qué pasiva tendríamos. Bueno, pues así es como funcionaría un poco el tema de las habilidades de los personajes, y pues cada uno va a tener unas habilidades relacionadas con su posición dentro del campo. Por ejemplo, aquí cuando Kozume está en la cancha, la habilidad de recibir de todos los jugadores aliados de la línea de fondo aumenta en un 8%, ¿no? Si lo vamos mejorando, pues aquí sería hasta un 10%, y si nos vamos a su habilidad nivel 3 sería un 12%. Pues esto sería una de las habilidades de recepción. Si vamos a su segunda, que aquí veis el texto, dice: si Kozume está en la cancha y el resultado de recepción del compañero de equipo es perfecto, el poder del primer remate, golpe de potencia, ataque rápido, que son los valores que se aplican después de que ocurra esta jugada, se incrementará en un 7% del miembro correspondiente, ¿no? Pues es como un buffer para el resto del equipo. Así que el juego va a consistir en realizar una alineación donde tengamos buenos buffers, donde tengamos buenas habilidades individuales y buenas habilidades de equipo. Al principio pues vamos a tener más personajes SR, la idea será ir consiguiendo SSR, y luego creo que también saldrán a mayores UR. Ya os iré presentando algunos de los personajes y su importancia dentro del meta.
Nos vamos a ir a un partido para que veáis cómo aplicaría todo esto dentro de un match. La verdad es que el diseño está guapísimo. Nos presenta algunos de los personajes. Aquí ya vimos que pues tenemos la posibilidad de dirigir nuestro saque hacia algunas de las zonas y tendremos que ponerlo en perfect para tener una mayor probabilidad de que la recepción no sea buena y nosotros aumentemos en nuestra capacidad de defensa. Aquí lo mismo, vamos a utilizar al que tiene mayor capacidad para el bloqueo. Vamos a ver si tenemos éxito. Ahí está el bloqueo perfecto y anotaríamos un tanto. Así funcionaría un poco la mecánica de los partidos. Tenemos que llegar a 3. La verdad es que es bastante entretenido y yo estoy empezando a descubrir todas estas mecánicas que tienen que ver con la tech, un poco con los personajes y con la colocación de ellos dentro del campo y cómo tienen sinergia o no. Se me hace un poco complicado por la cuestión del idioma, obvio, pero bueno. Ahí vamos. Vamos a utilizar a un personaje que tiene una capacidad de recepción un poco menor para que veáis el efecto que tendría. No tenemos el perfecto, tenemos el normal, el balón pasaría y nosotros ahora podemos elegir una acción de ataque. Vamos a utilizar la acción de ataque que tiene la mayor potencia, la mayor capacidad. Se iría gastando la estamina, por así decirlo, de los personajes. Ahí estaría el remate perfecto y anotaríamos un tanto. Hemos esquivado la capacidad de recepción del equipo rival. Nos vamos hacia el match point. Vamos ahora a variar la dirección del saque. Saque perfecto. Se nos va bajando la estamina por cada una de las acciones. Intentaríamos otra vez bloquear con nuestro mejor personaje de bloqueo. Y aquí pues podemos variar en el ataque. Ya no tenemos el super del personaje que hemos utilizado antes. Podemos utilizar el super de otros de los personajes. El segundo que tendría mayor tasa de éxito sería con 293. Este rematador, pues vamos a tirarnos hacia él. Le vamos a colocar el balón. Aquí estaría su super. Y nos han conseguido bloquear y empezar una nueva jugada. Nosotros vamos a intentar lo mismo, otro bloqueo. La estamina ya estaría más baja, lo que también influye en la capacidad, veis, de bloqueo. Y aquí iríamos con un personaje que tiene bastante estamina, que sería este, a lanzar el super para intentar ganar el partido. Haremos una nueva colocación normal, lo que no tendríamos un bosteo para el ataque, no ha sido perfecta. Nos han hecho un bloqueo perfecto a nosotros y ahora ya no tendríamos ningún ataque especial, tendremos que hacer un ataque básico con algunos de nuestros personajes. Veis que ya no sale un super, simplemente sale un ataque normal, aún así conseguiríamos sobreponernos a la defensa rival. Ganaríamos el partido y avanzaríamos en este modo historia. Hay muchísimos modos de juego, hay muchísimas partes. Estamos en las más básicas, en los primeros momentos del juego. Ahí veis que nos vamos paseando por distintos estadios, pero bueno, hay una cantidad increíble de contenido para hacer, no solo en esa parte del modo historia. Tenemos aquí como una especie de hall donde están los personajes descansando, entrenando, cosas así que nosotros tenemos que ir mejorando. Y luego tendremos la parte de las invocaciones. Vamos a acabar este vídeo, que no pretendía ser muy largo, simplemente con algunas invocaciones para que veáis cómo sería. Tendríamos varios personajes ahora para invocar. Imagino que esto, como acabo de empezar la cuenta, pues son los personajes que aparecerán también, y imagino, supongo, en la versión global. No tengo para invocar por cada uno de los banners todavía, así que vamos a ir, estoy ahorrando todavía para hacer multis, no quiero hacer singles. Aquí sí que tendría para hacer una multi por este personaje. Aquí podríamos ver sus habilidades, en qué sería bueno. Por ejemplo, si nos vamos a este personaje, en su primera habilidad, simplemente, bueno, para que vayáis teniendo una idea, cada vez que Ojiro Alan consume 10 de aguante, obtiene una acumulación del efecto tiempo de aliento. Cada acumulación del efecto aumenta la técnica de ataque en un 3%. Al final de una concentración se consume todos los efectos. Cada vez que se consume una acumulación, recupera 4 de resistencia, ¿no? Se va haciendo más tanque cada vez. Luego, si nos vamos a esta de ataque,
diría Ojiro Alan, tiene una... Esto es de saque, perdón. Capacidad de saque por 110. Realizar un saque con salto con un porcentaje de potencia hace que la recepción del mismo oponente se reduzca en un 10%. Este efecto dura hasta que la pelota pase la red 6 veces, por ejemplo, ¿no? Y luego tendríamos esta última. Este jugador número 4 parece que es más enfocado a sacar. Ojiro Alan usa ataque fuerte, dar un golpe poderoso por 240, que se llamaría pico de sonido. Luego esta que está bloqueada todavía, que es la pasiva. El golpe poderoso de Ojiro Alan aumenta en un 6% y su servicio aumenta en un 6%. Cuando Alan usa su ataque fuerte, se consume un 60% de su resistencia actual y el poder de este ataque aumenta en un 30%. Bueno, tendría que ver también con la primera, ¿no? La verdad es que es un sacador, personaje muy específico, pero tenemos que tener también uno de estos dentro de nuestra cuenta. Así que vamos a ver si hay suerte y lo podemos sacar. Tenemos para hacer una multi, así que ojalá tengamos la gran chorra de que nos salga Ojiro Alan. Como veis, estaría el asegurado en el 160. Bueno, vamos al lío. Vamos a abrir nuestra carpetita de entrenadores avanzados. Sale un par de jugadores normales seguidos. Tercer normal. Cuarto normal repetido. Comida para subir. Bueno, de momento no estamos teniendo mucha suerte. Sacamos uno R. Otro R y... nada, creo que no vamos a sacar a Alan. Bueno, sacamos un SSR. Ah, no, un SR, perdón. Pero no habríamos sacado el banner. Fsita no hemos sacado al SSR. Tendríamos que hacer otras 15 multis para llegar al asegurado. Vamos a ver si podemos hacer. Y aquí lo mismo. Tendríamos una serie de tiradas para conseguir algunas recompensas. Esto sería el pool más normal. Luego podemos elegir entre hacer este o hacer este. Y por último tendríamos el del equipo con estas monedas que tampoco tengo muchas. Vamos a hacer estas tiradas individuales, a ver si tenemos suerte y nos sale algo aquí. Nada. La idea es que nos salga un SSR, pero va a ser bastante complicado. Nada. Nos quedan 5. Nada. Vamos, jueguito. Dámelo, dámelo, dámelo. Aquí abrimos. Nada. Verde. Verde otra vez. Y la última, Invo. Nos la jugamos al todo. Nada, veis que cada vez que hacemos una invocación nos da una de las monedas que se pueden utilizar luego en otro banner. Y nada. Bueno, ojo, hemos sacado un SR en la última. Algo es algo. Y recuperamos otros 3 tickets de vuelta. Vamos a intercambiar esto que es gratuito. Pues ahí estaría mi roster. Ya puedo hacer un equipo todo con jugadores SR. Tengo ya unos cuantos. Solo tendría este SSR que seguiré subiendo. Hajime. Pues nada, este es el juego. Os seguiré subiendo contenido para que veáis cómo funciona y estéis preparados de cara a la salida global, que serán un par de mesecitos, según he leído, porque Garena lo tiene ya bastante preparado y anunciado para la salida global. Ya está en Google Play Store. Ya sabéis que os podéis preregistrar. En el vídeo que os dejaré en la descripción tenéis ahí el tema de cómo hacerlo para obtener las recompensas. Pues muchas gracias por haber visto este vídeo. Ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!